Jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a una clase más del aula virtual auspiciado por la empresa Marcos. El día de hoy vamos a ver uno de los últimos temas, que es parábola. Bien, voy a dictar la definición. ¿Listos? Y es lo único que voy a dictar, de la definición y nada más. Dicto. Es el conjunto de todos los puntos. Es el conjunto de todos los puntos es el conjunto de todos los puntos que están a igual distancia de un punto, entre paréntesis, foco, y de una recta, entre paréntesis, directriz. Repito, que están a igual distancia de un punto, entre paréntesis, foco, y de una recta, entre paréntesis, directriz, que no contiene a dicho punto. Bien, mire, lo que vamos a hacer más o menos es muy parecido a lo que se había hablado cuando se tomó en cuenta la circunferencia. Note, aquí hay un punto al cual le llamamos centro, y acá hay otro punto, digamos P, de modo que la distancia de P al punto O sea, por decir, una longitud 6. Y como pueden notar, no va a ser el único punto que va a estar a esta distancia del punto O. Por acá puede haber otro punto, de modo que la distancia hacia O sea también 6. Y por ahí también va a ir encontrando otros puntos cuya distancia al punto O es de 6. Y si busca más puntos, se va a dar cuenta que todos estos puntos te van a insinuar la forma de una figura conocida por nosotros. Esos son solamente algunos, no son todos. Y si conseguimos a todos los puntos, la figura ya se va a hacer de un solo trazo, y esa figura se va a llamar circunferencia. Con la parábola ocurre algo muy parecido, solo que para la parábola se tiene un punto y se tiene una recta. El punto se llama foco y la recta se llama directriz. ¿Cuál es la particularidad de la parábola? Va a haber, por ejemplo, un punto que va a estar a una distancia del foco, digamos, de 5 unidades, y de la recta también a una distancia de 5 unidades. Pero no va a ser el único punto que va a cumplir con esa condición. Por acá habrá otro punto, digamos que la distancia al foco sea de 3 y a la recta sea de 3 también. Por acá habrá otro punto cuya distancia al foco sea de 4 unidades y a la recta también 4 unidades. Estos son solamente algunos puntos que tienen esa característica de estar a igual distancia tanto de la recta como la del foco. Si busca más puntos, más o menos va a encontrar puntos algo así. Son algunos puntos que cumplen con esa condición. Puedes conseguir más puntos. Y al conseguir esos puntos, ellos van a insinuar la forma de una línea. Consideras todas las líneas, todos los puntos, ya dibujando esto de un solo trazo, y a esta línea abierta, que está viendo por aquí, le vamos a dar el nombre de parábola. ¿De acuerdo? Ya, ahora de una manera formal por aquí. Esta es nuestra parábola. Para la parábola existe un punto al cual le vamos a llamar foco, en este caso el punto F. Existe una recta que se llama directriz D, de tal modo que los puntos ubicados en esta línea, digamos punto Q, estén a la misma distancia del punto F y de la recta D. Esa es la característica importante para el punto Q. Listo. Estas distancias van a ser iguales. Bien, ¿qué es lo que sucede
Si por el punto F se traza una recta perpendicular a la directriz, esta recta recibe el nombre de eje focal. Eje focal, en este caso la recta L. Repito, este es el foco, esta es la directriz. Desde el foco le trazas una recta perpendicular a la directriz. Ella se llama recta focal. Note esto. La recta focal intersecta la parábola en un punto. Ese punto se llama vértice de la parábola. Vértice de la parábola, en este caso el punto B. ¿Qué de especial tiene este punto? Observe. La distancia del punto al foco y a la recta deben ser iguales. Así que si esto mide, por ejemplo, L, esta línea también debe medir L. B es un punto de la parábola, repito, su distancia al foco y a la directriz deben ser iguales. Eso le permite decir que el punto B es el punto medio del segmento BF. Y eso es algo que nos va a ayudar más adelante. Ejemplos, a ver, ejemplos. Digamos, acá tienes una parábola donde F es el foco, por aquí está la directriz, este es el eje focal, ¿de acuerdo? 90 grados allí, directriz, repito, eje focal. La pregunta es, si este segmento mide, por decir, 3 unidades, ¿cuánto es el área de esta región? Hallar el área de esta región. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Ya, mientras van pensando en eso, voy a tomar como ejemplo al problema número 1, ¿ya? Yo creo que pueden hacer 2 cosas a la vez y resolver el problema número 1 va a ser algo muy interesante. A ver, este ejemplo, ¿cuánto les ha salido? A ver, miren, si este es el eje focal, este punto es el vértice. Y acabamos de ver que si este es el vértice, esta parte y esta otra deben medir iguales. Así que esta parte debe medir 3. ¿Sí? Claro, ustedes pueden notar que aquí se ha formado un rectángulo. Si esto mide 6, esto también mide 6, también esto mide 6. Entonces, el área de esta figura es el ancho por el largo. Falta hallar el largo. Pero eso es fácil. Como este es un punto de la parábola, ¿sí? La distancia del punto a la recta y al foco son iguales. Esto mide 6, también esto va a medir 6. Acá también, esto va a medir 6. El área sería 6 por 12. 72, ¿no? Listo. Problema número 1 de su boletín. ¿Qué es lo que dice? Hallar el área de la región ABTF, donde F es el foco de la parábola, es el foco de esta parábola. Listo. Aquí hay un ángulo que mide teta y aquí hay otro ángulo que también mide teta. Muy bien. Aquí este ángulo mide 30 grados y además la línea MT mide 6. Esto aquí es el punto M y esto mide 6. Hallar el área de esa región. Listo. A ver, ustedes van a decir,
A ver, profesor, aquí ocurre, en primer lugar, 6, 30 notable. Este cateto se puede conseguir, ¿no? Este cateto va a medir 2 raíz de 3. Y si eso mide 2 raíz de 3, esta línea, ya lo han visto, esto de aquí es un triángulo isósceles. Así que esto debe medir 2 raíz de 3. ¿Todo bien, no? Ya. Ahora observe, pero en el problema se nos dice que esta recta es la directriz de esta parábola. Si esta recta es la directriz de esta parábola, definición de parábola. La distancia de este punto a la directriz y al foco son iguales, así que esto de aquí debe medir 2 raíz de 3. Entonces vamos a decir esto. P es una parábola. Entonces implica que la línea TF y la línea TB miden iguales y ellos deben medir 2 raíz de 3. Ahora note aquí, la figura, ya que esto mide 90 y esto de aquí también mide 90, estas dos son paralelas. Podría decir, profe, esto es un trapecio, pero en realidad no es un trapecio, porque mire, esta línea mide 2 raíz de 3 y esta otra línea también mide 2 raíz de 3. Así que no es un trapecio, esto viene a ser un paralelogramo. Ah, claro, y si es un paralelogramo, se sabe que esta es la diagonal y el área de esta figura y de esta otra son iguales. Entonces, segundo paso, el área que nos interesa es 2 veces S. ¿Cómo hallamos S? Observe. Para esta región, este lado y este otro lado son conocidos. Para hallar su área, solo necesitamos hallar la medida de este ángulo. Y ese ángulo se consigue sumando los dos. 30 y 90, esto mide 120. Así que S será igual a producto de los dos lados, 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3 sobre 2 seno de 120. Simplifiquen todo esto y el área les va a salir 6 raíz de 3. Esa es la respuesta. Solo hemos utilizado la definición de parábola, ¿no? Si esta es la directriz y este es el foco, la distancia del punto al foco y a la directriz son iguales. Es lo que hemos hecho aquí. Y a veces aplicar las ideas elementales de la geometría clásica que ya hemos estudiado. Si quieren nos animamos por la número 2, ¿ah? ¿Sí? ¿Lo hacemos o no? Lo hacemos, ¿ya? Muy bien, problema número 2, mira. El problema número 2 dice esto. En la figura, esto es una parábola. A ver, y para esta parábola, el eje Y es la directriz. F y B son el vértice, el foco y el vértice. A ver. Dice lo siguiente, ¿no? Aquí esto es el punto P, esto es el vértice B, esto es el punto Q, el eje Y es para, esta parábola es la directriz, este punto es el foco, por dato PQ mide 3 y FB también mide 3. Entonces la pregunta es hallar las coordenadas del punto P, ¿sí? Hallar las coordenadas del punto P, o sea, la clase pasada hemos conversado de esto, ¿no? Si este es el punto P, su coordenada sería la abscisa y la ordenada. ¿Ya? Hay que hallar los dos números reales, la abscisa y la ordenada asociados al punto P. Bien. Y hemos visto que cuando este es el eje X y esto es el eje Y, para el punto P está perpendicular, representa el valor positivo de la ordenada. Y este segmento representa, desde el punto H hasta este punto, hasta el punto O, representa el valor positivo de la abscisa.
Y ya pueden notar que esta línea mide 3. Por lo tanto, la abscisa del punto P es 3. Lo único que hay que hacer aquí es hallar la ordenada. Nada más la ordenada del punto P. Ya, ahora observe. Esto es una parábola. Parábola P. Decimos, el punto P pertenece a la parábola P. Entonces, ¿de acuerdo? La distancia de P a la recta Y, que es la directriz, que es el segmento PQ, y la distancia de P al vértice, al foco F, deben ser iguales, deben cada uno medir 3 en este caso. Claro, esto mide 3, lo cual significa que esta línea también debe medir 3. Y por nuestros conocimientos elementales de la geometría clásica, podemos decir, triángulo isósceles, si yo trazo la altura, este segmento mide igual con este segmento. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Ahora, como este es el vértice, hemos dicho, si este es el eje focal, el vértice es el punto medio de este segmento que va desde el punto O hasta el foco. ¿Cierto? Esto de aquí debe medir 2A. Ahora observe, B es vértice. B es vértice, ¿qué significa? Si B es un vértice, entonces OB mide igual con BF y esto debe medir 2A. Eso garantiza, mira, que como esto mide 3, 3A es igual a 3, por lo tanto, el valor de A sería 1. O sea, esto de aquí mide 1. Y en este triángulo rectángulo, si queremos hallar el valor de pH, en el triángulo rectángulo BHP, ¿sí? BHP, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Yo no creo que sea necesario hacer todo esto, ¿no? Yo pienso que mentalmente ya pueden calcular pH, ¿cierto? pH, claro, mide 2 raíz de 2. Por lo tanto, las coordenadas del punto P sería la abscisa 3 y la ordenada 2 raíz de 2, ¿no? Esta ordenada es 2 raíz de 2. Listo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, como han podido observar, tanto en el ejemplo como en estos dos problemas, según la definición de parábola, nosotros vamos a tomar en cuenta, vamos a utilizar con mucha frecuencia, primero la definición, ¿no? Hay un punto en la parábola, entonces la distancia del punto al foco y a la directriz son iguales. Si este es el vértice de la parábola, siempre este vértice va a ser el punto medio de este segmento. Son detalles que nos van a servir bastante. Ya, un detalle más, lado recto. Un lado recto, bueno, una observación. En una circunferencia, este segmento se llama cuerda, eso de aquí también se llama cuerda. Si la cuerda pasa por el centro de la circunferencia, le llamamos diámetro, ¿no? Y algo parecido ocurre por acá. En una parábola, según
el lado recto es igual a 4 veces BF, 4 veces la distancia del vértice al foco, ¿sí? Esto es, repito, es algo que nos va a ayudar también en los problemas. En todo caso, 3 detalles: la definición, la idea del vértice, que es el punto medio de este segmento, y la idea del lado recto. El lado recto es 4 veces el tamaño de esta distancia del vértice al foco. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuál es? Repito por aquí, aquí hay 3 detalles que se deben tomar en cuenta. ¿Ya? Cuando un punto está en la parábola, la distancia del punto al foco y a la directriz son iguales. Eso está indicado aquí. La distancia del punto al foco y a la recta directriz son iguales. Segundo detalle, el punto B siempre es el punto medio de este segmento. B es el vértice de la parábola. Y el tercer detalle es que este es el lado recto, y el tamaño del lado recto es 4 veces la distancia del vértice al foco. ¿Ya? Ahora les comentaba esto. El trabajo que queremos hacer es estudiar esta parábola en un sistema de coordenadas cartesianas. Pero lo vamos a hacer de una manera muy, como le digo, limitada, de una manera especial. ¿Sí? Vamos a ubicar adecuadamente a nuestra parábola en un sistema de coordenadas cartesianas. Por ejemplo, la primera ecuación que les voy a presentar tiene esta característica, estas condiciones. Primera ecuación, con vértice en el punto B 0,0 y eje focal la recta Y, la recta de las ordenadas. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? A ver, aquí está el eje Y, por aquí está el eje X. Y a la parábola lo vamos a ubicar. Lo vamos a dibujar así, con el vértice en el punto 0,0, acá estaría una parte y acá estaría la otra parte. Esta es nuestra parábola, ¿sí? El eje X y el eje Y. ¿Ya? Bien, el punto B, o sea el vértice, este punto es el 0,0. El foco va a estar por aquí más o menos, digamos. El foco. Como es un punto que está en el eje focal, para este caso las coordenadas del foco sería 0, P, donde se entiende que P es un valor positivo, ¿no? Porque está sobre el eje X, ¿cierto? Está en la parte positiva del eje Y. ¿Estamos? Claro, usted dirá, profe, ¿y qué pasa si la parábola lo hubiese ubicado así? Sí, también esto es una posibilidad. Y si recurre al foco, las coordenadas del foco sería 0, P, donde en este caso P se entiende que va a ser negativo. Pero no hay que irnos por ahí todavía, sino estudiemos este caso y luego de haber estudiado esto se va a llegar a estudiar este caso. ¿Ya? No se preocupe. Bien, ¿qué ocurre? Para la parábola hay una recta que va a ser su directriz. Aquí está la directriz. ¿Qué queremos hacer? Hallar la ecuación de esta parábola. ¿Qué significa? Que vamos a ubicar un punto para la izquierda en la parábola, que va a tener coordenadas, digamos, X, Y. Hallar la ecuación de la parábola quiere decir hallar una relación, una ecuación donde estén estas dos variables. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y para conseguir esa relación, esa ecuación donde estén estas dos variables, vamos a tomar en cuenta este valor P, que puede notar es la ordenada del foco de la parábola.
¿Sí? Ya, se llega a demostrar que la ecuación de la parábola de esta forma es el cuadrado de las abscisas es igual a 4 veces el valor de P por Y. Usted dirá, profe, ¿y cómo así? Demostración. Aquí, demostración. ¿Ya? Esa es la ecuación de la parábola. Ya. ¿Qué es lo que sabes? La distancia del punto a la directriz y la distancia del mismo punto al foco, estos son iguales. ¿De acuerdo? Las distancias son iguales. O sea, esos segmentos miden iguales. Bien. Pero hemos visto, mira, del vértice al foco esto es P. Pero también hemos visto que si este es el vértice, aquí 90, esta línea, este segmento también debe medir P. Aquí hay un pequeño rectángulo. Esta línea va a medir P. ¿Todo bien allí? Aquí hay un pequeño rectángulo. Si esto mide P, también esto va a medir P. ¿Qué más? Ellas dos son paralelas, la directriz y el eje X. Así que esto mide 90. ¿Qué significa? Les dije, si este es el punto de coordenadas X, Y, significa que esto es la abscisa y esto es la ordenada. Así que eso mide Y. La longitud de este segmento lo podemos hallar, es Y más P. Y la longitud de este segmento lo podemos hallar, ya que tenemos las coordenadas de F y las coordenadas de Q. ¿Recuerda la clase pasada? La distancia entre los dos puntos aquí era igual. ¿Sí? A ver, solo para que recuerden, esa distancia FQ al cuadrado es igual a una suma de cuadrados, ¿no? Diferencia de abscisas y diferencia de ordenadas. Ya, pues esta propiedad aquí. Lo primero digo acá. P es una parábola. Entonces, QF debe ser igual a QH. ¿De acuerdo? QF, el detalle está con QF o FQ, que es lo mismo. Eso sería la diferencia de abscisas X menos 0 más Y, la ordenada Y menos la ordenada de aquí, que es P al cuadrado. La raíz cuadrada de esto. ¿Sí? Debe ser igual a ¿qué? A QH. ¿Pero cuánto mide QH? Y más P. ¿Cómo eliminamos esta raíz cuadrada? Elevamos al cuadrado, ¿no? Ya. Al elevar al cuadrado, mira, esto va a ser X al cuadrado. Se eleva esto al cuadrado, sería Y más P al cuadrado. Esto que está sumando pasaría a restar. Menos Y menos P al cuadrado. Y esta es una identidad que ustedes lo deben recordar del álgebra, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan, no? De aquí se logra conseguir que el cuadrado de X es igual a 4 veces P por Y. Y listo. Ahí está la demostración. Sí, esta va a ser la ecuación de las parábolas que tienen esta característica. El vértice está en el 0,0 y su eje focal es el eje Y. ¿Ya? Ahora una observación que justamente tiene que ver con lo que les estaba comentando con esto. Aquí. A ver, observación. ¿Qué pasa si P es positivo? ¿No? Esta P. ¿Qué pasa si esta P es positivo? Esa observación se consigue a partir de aquí, jóvenes. Note esto. Este número X al cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Qué ocurre? Aquí este número es el producto de otros dos números. Y eso aquí siempre va a ser positivo. Así que el producto de esos dos números siempre va a ser positivo. Si P es positivo, ¿cómo son las ordenadas? Para que el producto sea positivo, las ordenadas tienen que ser positivos. Y ahí está la observación. Pues. ¿Qué pasa cuando P es positivo? Al dibujar la parábola, ojo, repito, si P es positivo, las ordenadas son positivas. Así que la parábola se abre siguiendo el sentido positivo de las ordenadas. Se va a dibujar así. ¿Ya? ¿Qué pasa si P es negativo?
Ahí está el detalle, si P es negativo. Primer detalle, segundo detalle. Mira, si P es negativo, volvemos a la ecuación. Si P es negativo, mira, ojo, esto siempre debe ser positivo, porque es un número elevado al cuadrado. Si P es negativo, para que el producto sea positivo, ¿cómo tiene que ser Y? Tiene que ser negativo, porque negativo con negativo nos debe dar positivo. O sea, cuando P es negativo, las ordenadas correspondientes a los puntos de la parábola deben ser negativas. Es por eso que la parábola se debe abrir siguiendo el sentido negativo de las ordenadas. Cuando es P positivo, se abre hacia arriba. Cuando P es negativo, se abre hacia abajo. Listo, y eso usted lo saca de aquí. ¿Estamos? Bien. Ahora, una variante más de esta ecuación sería la segunda ecuación. Segunda ecuación por aquí. Con vértice BH, K y eje focal paralelo al eje Y. ¿De acuerdo? Paralelo al eje Y. A ver, veamos. Nuestro sistema de coordenadas X y Y más o menos van a estar por aquí. Aquí está el eje Y y aquí está el eje X. ¿Qué queremos hacer? Queremos que nuestro vértice ya no esté en este punto, en el 0,0, sino en un punto cualesquiera, digamos por acá. Y que nuestro eje focal sea paralela al eje Y. Lo cual implica que la parábola puede ser que se abra hacia arriba o puede ser que se abra hacia abajo. ¿Cierto? Igual que aquí, pues, según esta observación. Ya, vamos a suponer, o vamos a estudiar el caso en el cual la parábola se abre hacia arriba. Listo, aquí está la parábola. ¿Ya? ¿Qué queremos hacer? Allá la ecuación de esta parábola. Esta es la directriz, esta es nuestra parábola P. Claro, si por aquí va a estar el vértice de coordenadas H, K, el foco va a estar por aquí, más o menos, digamos. El foco. Mira, la distancia del vértice al foco, ¿sí? Vamos a asumir como una longitud P. Entonces la coordenada del foco sería... Recuerda, esta es la abscisa y esta es la ordenada. La abscisa es H. La ordenada sería hasta aquí es K. A ver, no estoy yendo muy lejos, muy rápido, ¿no? Este es H, esto es K porque aquí la ordenada es K. Este segmento va a medir P más K. Listo. Hacemos aquí, ubicamos un punto cualesquiera, punto Q de coordenadas X, Y, y queremos hallar la ecuación de esta recta. Ya no voy a hacer los mismos cálculos, jóvenes. Repito, no voy a hacer lo mismo para demostrar la ecuación, solo les voy a indicar nada más. Esta es la directriz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta es la directriz. La ecuación de la parábola llega a ser la misma ecuación. Mira, la misma ecuación que ustedes tienen aquí. Solo que la abscisa ha tenido una traslación de H unidades y la ordenada también ha tenido una traslación de K unidades. Entonces, para compensar ese movimiento, lo que vamos a hacer aquí es, a estas abscisas le vamos a restar lo que se movió respecto al vértice. Sería X, las abscisas menos la abscisa del vértice. 4 veces P, las ordenadas, ¿no? Aquí dice las ordenadas, pero aquí vamos a multiplicarlo por las ordenada restado con la ordenada del vértice, que en este caso es K. Y esto vendría a ser la ecuación de esta parábola. ¿Ya?
Repito, los cálculos todos son análogos a esta demostración que se dio anteriormente. No va a ser necesario repetirlas. ¿Ya? Tercera ecuación. Tercera. Con vértice B0,0 y eje focal X. Eje focal X. Listo. A ver. O sea, eso dice que ahora nuestra parábola lo vamos a dibujar así. Esta parábola se puede abrir siguiendo el sentido positivo de las abscisas o siguiendo el sentido negativo de las abscisas. Vamos a analizar primero este caso. Cuando se abre según el sentido positivo de las abscisas. El vértice es el punto B 0,0. El foco estará por aquí más o menos, el foco. Que tenga coordenadas P,0. Entonces eso indica que la distancia del vértice al foco es este valor P. La directriz, recuerda, aquí va a estar la directriz. Hemos visto que cuando esto es el vértice y esto es la directriz y esto es el foco, siempre este segmento tiene la misma longitud con este otro. Cuando decimos hallar la ecuación de la parábola, queremos decir hallar una igualdad, una ecuación donde estén las variables X y Y, que son las coordenadas de todos los puntos que se encuentran en esta parábola. Bien, para este caso se logra demostrar que los cuadrados de las ordenadas son igual a 4 veces P por los valores de las abscisas de los puntos de esta parábola. Listo. Aquí, demostración de esa igualdad. Demostración. A ver. Queremos saber por qué las abscisas y ordenadas de los puntos de la parábola tienen esta relación. ¿Ya? Dices, por definición de parábola, la distancia de Q al punto F debe ser igual a la distancia de Q a la directriz. ¿Sí? Digamos que este punto sea el punto H. Esta es la directriz D. Ya. Repito, por definición de parábola, este segmento debe medir igual con este segmento. ¿Ya está? Entonces decimos P parábola, primer paso. P es una parábola. Si P es una parábola, entonces la distancia de Q a F debe ser igual a la distancia de Q a la recta D, o sea, igual a QH. QH se puede hallar fácilmente porque esta parte es el valor. Acá hay un pequeño rectángulo otra vez, y ese segmento mide igual con él, o sea que esto mide P. Esta parte mide P. Y esta línea, ¿lo ven? No, esta línea es el valor de la abscisa, eso de aquí es X. Así que HQ, no hay problema, HQ mide P más X. El problema sería conseguir QF, pero en realidad no es problema, porque QF, o sea, la longitud del segmento, se puede conseguir a partir de las coordenadas de los extremos del segmento. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho antes. La longitud de este segmento sería igual a una raíz cuadrada de suma de cuadrados. ¿Sí? Suma de cuadrados. ¿Entre quiénes? Diferencia de abscisas, diferencia de ordenadas. Abscisas, X menos P. Ordenadas, Y menos 0.
esto debe ser igual a QH, pero QH mide X más P. ¿Ya está? Eliminamos la raíz cuadrada, elevando al cuadrado, ¿no? Sería aquí Y cuadrado igual a X más P al cuadrado menos, esto pasa al otro miembro, X menos P al cuadrado. Y ya, pues otra vez, esto es la identidad del álgebra, y eso se demuestra que es igual a 4 veces P por X. Y ya está. Ahí está la igualdad. ¿Sí? Esa es la ecuación para esta parábola. Ahora, algo parecido. Tome nota mientras voy a dibujar por aquí. Bien, miren, aquí la observación es parecida a la observación anterior. Para parábolas que se han dibujado de esta forma, hemos visto que la ecuación es y cuadrado, los cuadrados de las ordenadas son igual a 4 veces el valor de P por las abscisas de los puntos. ¿De acuerdo? Y como pueden observar, ese valor siempre va a ser positivo. Y eso, viendo la igualdad, es el producto de dos números. Cuando P es positivo, para que el producto sea positivo, las abscisas tienen que ser positivos. Es por eso que viendo el dibujo ustedes van a decir, si P es positivo, mis abscisas son positivas, entonces la parábola se abre siguiendo el sentido de esas abscisas, de los valores positivos de las abscisas. Ahora, ¿qué pasa si P es negativo? Si P es negativo, es un producto que nos debe dar positivo. Entonces, para que esto sea positivo, siendo esto negativo, las abscisas tienen que ser negativas. Y si es negativo, entonces la parábola se va a abrir siguiendo el sentido negativo de las abscisas.
Es por eso que ustedes a veces van a ver que la parábola se va a abrir hacia la izquierda o hacia la derecha. Todo depende de cómo es este valor de P. ¿De acuerdo? Claro. Y también van a ver que a veces se va a ir hacia arriba o a veces hacia abajo. Todo depende de cómo va a ser P. ¿Cuál es el trabajo que tienen ustedes? Tienen que hacer una correspondencia entre la figura y la ecuación. O sea, si por ejemplo le dicen a ustedes y igual o 4y igual a x al cuadrado, ¿cómo es el dibujo de esta parábola? ¿Sí? Según lo que hemos hecho, el dibujo de la parábola debe ser así. Y debe ser positivo. ¿Sí? El dibujo correspondiente debe ser esta. Solo tienen que asociar a la ecuación. Jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a una clase más del aula virtual auspiciado por la empresa Marcos. El día de hoy vamos a ver uno de los últimos temas, que es parábola. Bien, voy a dictar la definición. ¿Listos? Y es lo único que voy a dictar, de la definición y nada más. Dicto. Es el conjunto de todos los puntos, es el conjunto de todos los puntos es el conjunto de todos los puntos que están a igual distancia ¿Ya lo tienen? Ya, mientras van pensando en eso, voy a tomar como ejemplo al problema número 1, ¿ya? Yo creo que pueden hacer dos cosas a la vez y resolver el problema número 1 va a ser algo muy interesante. A ver, este ejemplo, ¿cuánto les ha salido? A ver, miren, si este es el eje focal, este punto es el vértice. Y acabamos de ver que si este es el vértice, esta parte y esta otra deben medir iguales. Así que esta parte debe medir 3. ¿Sí? Claro, ustedes pueden notar que aquí se ha formado un rectángulo. Si esto mide 6, esto también mide 6, también esto mide 6. De un punto, entre paréntesis, foco, y de una recta, entre paréntesis, directriz,
repito, que están a igual distancia de un punto, entre paréntesis, foco, y de una recta, entre paréntesis, directriz, que no contiene a dicho punto. Que no contiene a dicho punto. Bien, mire, lo que vamos a hacer más o menos es muy parecido a lo que se había hablado cuando se tomó en cuenta la circunferencia. Note, aquí hay un punto al cual le llamamos centro, y acá hay otro punto, digamos P, de modo que la distancia de P al punto O sea, por decir, una longitud 6. Y como pueden notar, no va a ser el único punto que va a estar a esta distancia del punto O. Por acá puede haber otro punto, de modo que la distancia hacia O sea también 6. Y por ahí también va a ir encontrando otros puntos cuya distancia al punto O es de 6. Y si busca más puntos, se va a dar cuenta que todos estos puntos te van a insinuar la forma de una figura conocida por nosotros. Esos son solamente algunos, no son todos. Y si conseguimos a todos los puntos, la figura ya se va a hacer de un solo trazo, y esa figura se va a llamar circunferencia. Con la parábola ocurre algo muy parecido, solo que para la parábola se tiene un punto y se tiene una recta. El punto se llama foco y la recta se llama directriz. ¿Cuál es la particularidad de la? Si por el punto F se traza una recta perpendicular a la directriz, esta recta recibe el nombre de eje focal. Eje focal, en este caso la recta L. Repito, este es el foco, esta es la directriz. Desde el foco le trazas una recta perpendicular a la directriz. Ella se llama recta focal. Note esto. La recta focal intersecta la parábola en un punto. Ese punto se llama vértice de la parábola. Vértice de la parábola, en este caso el punto B. ¿Qué de especial tiene este punto? Observe. La distancia del punto al foco y a la recta deben ser iguales. Así que si esto mide, por ejemplo, L, esta línea también debe medir L. B es un punto de la parábola, repito, su distancia al foco y a la directriz deben ser iguales. Eso le permite decir que el punto B es el punto medio del segmento BF. Y eso es algo que nos va a ayudar más adelante. Ejemplos, a ver. Ejemplos. Digamos, acá tienes una parábola donde F es el foco. Por aquí está la directriz, este es el eje focal, ¿de acuerdo? 90 grados allí, directriz, repito, eje focal. La pregunta es, si este segmento mide, por decir, 3 unidades, ¿cuánto es el área de esta región? Hallar el área de esta región. ¿Qué dice? La parábola. Va a haber, por ejemplo, un punto que va a estar a una distancia del foco, digamos, de 5 unidades, y de la recta también a una distancia de 5 unidades. Pero no va a ser el único punto que va a cumplir con esa condición. Por acá habrá otro punto, digamos que la distancia al foco sea de 3 y a la recta sea de 3 también. Por acá habrá otro punto cuya distancia al foco sea de 4 unidades y a la recta también 4 unidades. Estos son solamente algunos puntos que tienen esa característica de estar a igual distancia tanto de la recta como la del foco. Si busca más puntos, más o menos va a encontrar puntos algo así. Son algunos puntos que cumplen con esa condición. Puedes conseguir más puntos. Y al conseguir esos puntos, ellos van a insinuar la forma de una línea. Consideras todas las líneas, todos los puntos, ya dibujando esto de un solo trazo, y a esta línea abierta, que está viendo por aquí, le vamos a dar el nombre de parábola. ¿De acuerdo? Ya, ahora de una manera formal por aquí. Esta es nuestra parábola. Para la parábola existe un punto al cual le vamos a llamar foco, en este caso el punto F.
existe una recta que se llama directriz D, de tal modo que los puntos ubicados en esta línea, digamos punto Q, estén a la misma distancia del punto F y de la recta D. Esa es la característica importante para el punto Q. Listo. Estas distancias van a ser iguales. Bien, ¿qué es lo que sucede